En medio de la vorágine de la vida, a menudo nos encontramos buscando claridad. La confusión, como una niebla densa, puede envolverte, dificultando cada paso y cada decisión. Pero aquí es donde la palabra de Dios se convierte en luz. La Escritura, ese antiguo libro de sabiduría, tiene el poder de disipar la oscuridad que nubla nuestra mente y nuestros corazones. Las palabras de la Biblia son más que simples letras, son el aliento vivo de Dios. La guía perfecta en los momentos de incertidumbre. Imagina por un momento a un navegante en medio de una tormenta. Las olas rugen y el viento grita, y en ese caos, la brújula se convierte en su única esperanza. Así es la palabra de Dios para nosotros. Cuando todo parece desmoronarse, cuando las decisiones se tornan abrumadoras y la angustia te abraza, es en la lectura bíblica donde hallamos un faro que nos guía. Cada versículo, cada relato es un recordatorio de que no estamos solos y que hay un propósito divino que trasciende nuestra comprensión. A veces nos encontramos atrapados en nuestros propios pensamientos, en laberintos mentales que nos llevan a lugares oscuros. Pero la verdad es que la claridad no se encuentra en la autorreflexión desmedida, sino en la revelación divina. Un pasaje, una historia, una promesa, todo puede abrir los ojos de nuestra mente y corazón. Recuerdo una ocasión en la que me sentía perdido, abrumado por la presión de decisiones que parecían insuperables. Fue entonces, al abrir mi Biblia, que las palabras de Salmos 119 y 105 resonaron en mi ser. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En ese momento comprendí que la luz de Dios ilumina incluso los senderos más oscuros. La Biblia no solo trae claridad, también ofrece respuestas. En tiempos de duda, cuando la tormenta de la incertidumbre recida, las verdades bíblicas se convierten en anclas que sostienen nuestra fe. ¿Cuántas veces hemos leído un versículo y, de repente, todo cobra sentido? La historia de David enfrentando a Goliat, el amor incondicional del padre hacia su hijo pródigo, las enseñanzas de Jesús en la montaña. Cada relato tiene el poder de transformar nuestra perspectiva, de abrir nuestra mente a posibilidades que antes no imaginábamos. Y lo más hermoso de todo es que Dios siempre está dispuesto a hablarnos, siempre que estemos dispuestos a escuchar. A veces, al leer la palabra, sentimos que hay algo más allá de las letras. Esa sensación, ese susurro en nuestro interior, es el Espíritu Santo guiándonos hacia la verdad que necesitamos. Hay días en que solo se necesita una palabra para cambiar el rumbo de nuestra vida. Una sola frase puede ser el bálsamo que sana, la brújula que orienta, la voz que consuela. Cuando Dios habla, el caos se transforma en orden y la confusión en claridad. Es en la quietud de la lectura que podemos escuchar a Dios. La vida moderna nos empuja a correr, a buscar respuestas rápidas, pero la lectura reflexiva de la Biblia requiere tiempo y paciencia. Te invito a que te tomes ese tiempo. Encuentra un lugar tranquilo, abre tu corazón y deja que la palabra hable. Susurra tu nombre a través de las páginas. Te lo prometo, allí encontrarás respuestas que no sabías que necesitabas. Te animo a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para que sigamos juntos en este viaje de fe, explorando las profundidades de la Escritura. Cada vez que te hace. A veces, en medio de la confusión y el ruido de la vida, nos encontramos buscando respuestas a gritos, anhelando claridad en un mundo que parece desenfrenado. ¿No te ha pasado? Te despiertas como un torbellino de pensamientos que se agitan en tu mente y te preguntas cuál es el camino correcto a seguir. La vida es un laberinto de decisiones y es fácil perderse entre tantas voces que nos rodean. Sin embargo, hay un refugio, un lugar de paz donde la claridad nos espera, la palabra de Dios. Imagina abrir tu Biblia y sentir el roce de sus páginas, el aroma a sabiduría que emana de cada verso. Cada palabra es un brillo que te conecta con el Creador y cuando te sumerges en ella, las respuestas comienzan a brotar como un manantial en medio del desierto. La Escritura no es solo un libro antiguo, es un diálogo eterno entre Dios y su pueblo y en ese diálogo tú tienes un lugar. Hay pasajes que parecen escritos justo para ti, como si Dios estuviera susurrando tu nombre en cada línea, guiándote con amor y ternura. Recuerdo una vez, en un momento de incertidumbre, cuando la vida me presentaba decisiones difíciles. Me sentía atrapado con la mente nublada por dudas y miedos. Pero un día, mientras leía el Salmo 119, me encontré con una frase que resonó en lo más profundo de mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. En ese instante, como un rayo de sol atravesando las nubes, la claridad se hizo presente. La promesa de que, en medio de la oscuridad, la palabra de Dios ilumina el camino que debo seguir.
Esa palabra se volvió mi ancla, mi guía en tiempos inciertos. Lo bello de la lectura bíblica es que no se trata de un mero ejercicio intelectual, es un encuentro espiritual. Cuando nos acercamos a la Escritura con un corazón abierto, permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Las palabras comienzan a transformarse en vida y la mente, antes aturdida por el ruido, empieza a encontrar paz. Te invito a que busques ese momento diario, ese espacio sagrado donde puedas leer sin prisa, como quien se sumerge en un río sereno. Cada pasaje es una invitación a dejar de lado el desasosiego y a entrar en la calma de la presencia divina. Cuando te encuentres en esos días oscuros, recuerda que no estás solo. Dios conoce tus luchas, tus miedos y tus anhelos. La lectura de la Biblia se convierte en un diálogo en el que expresas tus inquietudes y recibes consuelo. Hay poder en la palabra, un poder que puede desatar cadenas y abrir puertas que parecían cegadas. Cuando sientes que el peso del mundo te agobia, una simple lectura puede ser el abrazo que tu alma necesita. Te animo a buscar versículos que resuenen contigo, que te hablen el corazón y te llenen de esperanza. La claridad que la Biblia ofrece no siempre viene de inmediato. A veces es como un amanecer. La luz se filtra lentamente, pero cuando llega, ilumina todo a su paso. Confía en que Dios está trabajando en ti mientras lees. Cada palabra sembrada en tu corazón producirá fruto en su tiempo. Permítete el lujo de esperar, de reflexionar, de asimilar lo que lees. A veces, la respuesta que buscas se encuentra en el silencio que sigue a la lectura, en la paz que invade tu ser cuando dejas que el mensaje divino haga su obra. En un mundo que nos empuja a buscar respuestas rápidas, la lectura bíblica. En un mundo que nos empuja a buscar respuestas rápidas, la lectura bíblica nos invita a un espacio diferente, un refugio donde la prisa se disipa y el corazón puede reposar. Es un acto de fe, un paso hacia lo desconocido, donde cada página se convierte en un mapa que nos guía a través de los laberintos de nuestra mente y espíritu. Así como un faro que se erige en la costa, la palabra brilla en medio de la tempestad, iluminando el camino que a veces parece perdido. Cuando te sientas abrumado por la confusión, el ruido y la incertidumbre, recuerda que la Biblia es un manantial de sabiduría. Cada versículo es como una gota de agua fresca que calma la sed de un alma que busca respuestas. Esas palabras sagradas tienen el poder de transformar tu perspectiva, de renovar tu mente y de ofrecerte una claridad que no puedes encontrar en ningún otro lugar. Recuerda, Dios ha hablado y su mensaje está al alcance de tu mano, listo para ser descubierto. Piensa en esos momentos de reflexión, en la paz que te envuelve cuando te sumerges en la lectura. Hay una conexión profunda entre el acto de leer y el de meditar. Al leer no solo absorbes información, estás haciendo una invitación a que el Espíritu Santo habite en ti, te guíe y te revele verdades que quizás no habías considerado. Cada palabra se convierte en una semilla que germina en el terreno fértil de tu corazón. Quizás te encuentres en una encrucijada, en un momento de duda sobre el camino a seguir. La lectura bíblica puede ser ese faro que te señala la dirección correcta. Hay historias que nos enseñan sobre la valentía de seguir adelante, sobre la fe en medio de la adversidad, sobre cómo Dios ha provisto en el pasado y lo hará de nuevo. Recuerda a Moisés frente al Mar Rojo, donde la incertidumbre parecía ser la única opción. Fue en ese instante de desesperación que Dios mostró su poder. La lectura de la Biblia te recordará que, aunque sientas que no hay salida, siempre hay una promesa de liberación. Recuerda que cada vez que abres la Biblia, estás abriendo un diálogo con tu Creador. Las páginas sagradas están repletas de testimonios de hombres y mujeres que enfrentaron sus propias tormentas y encontraron consuelo en la palabra. Las experiencias compartidas te acercan a comprender que tus luchas no son únicas. Somos parte de una historia mayor tejida con hilos de fe, amor y redención. Dios desea que te identifiques con esos relatos, que tomes fuerza de ellos, que sepas que, al igual que aquellos que han caminado antes que tú, también tú puedes encontrar respuestas. La claridad que buscas no siempre se presenta de inmediato. A veces es como un amanecer. La luz se filtra lentamente a través de las nubes oscuras hasta que finalmente inunda todo a su paso. El tiempo de espera puede ser difícil, pero en esa espera hay una obra divina en curso. Permítete el lujo de sentarte en silencio, de escuchar el murmullo de su voz en tu interior. A menudo, la respuesta que anhelas surge en los momentos más inesperados, cuando tu mente se aquieta y tu corazón se abre a lo que Dios quiere revelarte. En la intimidad de la oración y la lectura, cada palabra se convierte en un eco en tu interior, resonando con la verdad que Dios quiere que conozcas. Tal vez esa frase que leíste ayer, que parecía tan común, hoy te suena como una profundidad nueva. Es como si cada vez que vuelves a la Biblia, el Espíritu Santo te mostrara una nueva faceta de. Las palabras de la Escritura son como un faro en medio de la tempestad,
guiando nuestros pasos cuando la confusión intenta desorientarnos. Piensa en aquellos momentos en que te sientes perdido, atrapado en un laberinto de dudas y miedos. Es en esos instantes cuando una simple lectura puede abrir ante ti un nuevo horizonte de claridad. La Biblia no es un libro antiguo, es un manantial fresco que fluye con verdades eternas, y cada vez que sumerges tus pensamientos en sus páginas, te encuentras con una sabiduría que trasciende el tiempo y el espacio. Recuerdo una noche, sentado en mi sala, con el corazón agitado por preguntas que no encontraban respuesta. Era como si una niebla oscura cubriera mi mente. Abrí la Biblia sin expectativas, simplemente buscando consuelo. Y de repente, una frase saltó a mis ojos. No temas, porque yo estoy contigo. Isaías 41 días. En ese instante sentí que la niebla comenzaba a disiparse. Esa promesa fue como el sol que rompe el frío de la mañana, iluminando cada rincón de mi ser. Qué poderoso es saber que no estamos solos. Dios nos invita a traer nuestras inquietudes a Él, a abrir nuestro corazón en un diálogo sincero. La claridad no llega siempre como un torrente, a veces se presenta como un susurro. Aquella noche, mientras leía, me di cuenta de que el silencio en mi alma era un espacio sagrado donde podía escuchar a Dios. A menudo nos distraemos con el ruido del mundo por las voces que nos rodean, pero es en el silencio donde encontramos la verdad. Cuando te permites un momento de quietud, cuando apagas el caos externo y te sumerges en la palabra, las dudas comienzan a desvanecerse. Y es allí, en esa paz, donde la luz de Dios brilla con mayor intensidad. Cada pasaje tiene el poder de tocar tu vida de maneras que nunca imaginaste. ¿Cuántas veces has leído un versículo y, años después, vuelve a ti con un significado totalmente nuevo? Es como si Dios te lo estuviera entregando de nuevo, adaptado a tu situación actual. La Biblia es un libro vivo y cada lectura es una conversación en la que Él te habla. Te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para seguir explorando juntos estas verdades transformadoras. Cuando nos sumergimos en la escritura, descubrimos que hay un hilo conductor que une cada historia, cada enseñanza. Es un hilo que nos recuerda que somos parte de algo mucho más grande, un plan divino que se despliega a lo largo de la historia. Cada personaje bíblico enfrentó batallas, dudas y momentos de incertidumbre, pero al final, cada uno encontró su propósito y su camino hacia la luz. Esa misma luz está disponible para ti. Piensa en Moisés, quien, frente al Mar Rojo, se sintió abrumado, pero escuchó la voz de Dios que le decía que avanzara. O en David, quien, a pesar de ser un joven pastor, llegó a ser rey porque confió en las promesas de Dios y se mantuvo firme en su fe. Cada uno de ellos encontró la claridad en medio de su confusión, y esa claridad los llevó a cumplir con su propósito. Tú también estás en medio de tu propia historia, y es en la lectura de la palabra donde encontrarás las respuestas que buscas. Quizás hoy sientes que las nubes son demasiado densas, que el camino está cubierto de sombras. Pero recuerda, el amanecer siempre llega. Es en esos momentos de mayor oscuridad cuando Dios se manifiesta con mayor claridad. No te desanimes si no ves. La palabra de Dios es un faro en la niebla, una vía inquebrantable en tiempos de confusión. Cuando te sientas perdido, es en la lectura bíblica donde descubrirás el mapa que te conducirá de regreso a casa. Cada página está impregnada de vida, cada versículo es un eco de la voz divina que susurra a tu corazón. Cuando los pensamientos se agolpan como nubes tormentosas, es en esos momentos que la escritura se convierte en el viento que despeja el cielo. Recuerdo un tiempo en mi vida en que la incertidumbre se cernía sobre mí como una sombra pesada. Las decisiones que debía tomar parecían caminos sin salida y la presión se acumulaba en mi pecho. Fue en uno de esos días, mientras buscaba un refugio en la palabra, que me topé con un pasaje que cambió el rumbo de mi lucha. No te preocupes por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. Filipenses 4:6. Sentí que esas palabras atravesaban la confusión como una espada de luz. Así, la lectura bíblica no solo trae claridad, sino que también nos ofrece la paz que el mundo no puede dar. Es un bálsamo para el alma, un recordatorio de que no estamos solos en nuestra travesía. Piensa en la historia de Elías, quien, después de la gran victoria sobre los profetas de Baal, se encontró huyendo y temeroso. En su momento de mayor angustia, Dios no se mostró en el estruendo, sino en el susurro suave. Y así, muchas veces, es en el silencio de la palabra donde encontramos la respuesta que tanto anhelamos. El poder de la escritura reside en su capacidad de resonar con nuestra experiencia humana.
nos habla en el lenguaje del corazón, tocando las fibras más profundas de nuestra existencia. Cuando lees las historias de aquellos que han caminado antes que tú, es como si escuchases sus voces, sus luchas, sus victorias y derrotas. Cada relato es un recordatorio de que, aunque el camino sea difícil, hay esperanza, hay luz al final del túnel. En la lectura de los Salmos encontramos ese refugio emocional. El salmista nos invita a gritar nuestras preocupaciones, a expresar nuestras dudas y al mismo tiempo a confiar en la fidelidad de Dios. En ti, Señor, he puesto mi confianza, no seas yo avergonzado. Salmo 25:2. ¿No es liberador saber que puedes ser completamente honesto con Dios? A veces, la claridad que buscamos no es más que la sinceridad de nuestro propio corazón en la presencia del Creador. Las palabras de la Biblia son un espejo que refleja no solo nuestra necesidad, sino también la grandeza de la gracia de Dios. Cada vez que te acercas a la Escritura, es como si abrieras una puerta a un jardín secreto, un lugar donde la verdad florece y la confusión se disipa. Allí, en ese espacio sagrado, Dios puede mostrarte quién eres realmente y quién te ha creado para ser. Las promesas que encuentras en la palabra son las semillas que pueden germinar en tu vida, llevándote hacia una nueva dimensión de fe y propósito. Tal vez hoy te sientas como un barco a la deriva, sin rumbo en medio de un mar agitado. Pero recuerda que la Biblia es tu brújula. Cuando leas, deja que cada palabra se asiente en tu corazón. Permite que cada promesa sea un ancla en tu vida que te sujete firmemente en la tormenta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. ¿Alguna vez has sentido que tu mente es un laberinto? Un lugar donde las sombras de la duda y la incertidumbre se esconden en cada esquina. El ruido del mundo puede ser ensordecedor y en medio de esa cacofonía, la voz de Dios a menudo se siente distante. Pero aquí está la buena noticia. La Biblia es el faro que ilumina nuestro camino, la guía que trae claridad en los momentos más oscuros. Cuando nos sumergimos en sus páginas, encontramos no solo respuestas, sino un refugio donde nuestras inquietudes pueden ser transformadas en paz. La Escritura tiene la capacidad de deshacer nudos en nuestra mente, de ofrecer un sentido de orden en medio del caos. En Romanos 12:12 nos recuerda: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto no es solo un llamado a cambiar nuestros pensamientos, es una invitación a permitir que la verdad de Dios reemplace las mentiras que a menudo nos decimos a nosotros mismos. En el silencio de la oración y la lectura encontramos el poder de una mente renovada, un alma restaurada. Imagina que cada versículo es una luz que se enciende, disipando la neblina de la confusión. Cuando la ansiedad amenaza con arrebatarte la paz, las promesas de Dios pueden ser la melodía que suena en tu interior. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Isaías 41:10. Estas palabras no son solo letras en una página, son vida, son aliento. Cada vez que las repetimos, nuestro espíritu se fortalece y la claridad comienza a emerger. Piensa en esos momentos en los que una simple frase de la Escritura puede cambiar el rumbo de tu día. La vida puede ser abrumadora y a menudo estamos atrapados en un ciclo de preocupaciones y temores. Pero la palabra de Dios es como un manantial que fluye, refrescando nuestro ser, restaurando nuestra visión. Cuando nos sumergimos en ella, nuestras dudas se convierten en oportunidades para crecer en fe. El que tiene fe, aunque caiga, no quedará postrado, porque el Señor lo sostiene. Salmo 37:24. Estas son las verdades que nos levantan, que nos devuelven el camino correcto. Quiero compartirte un pequeño testimonio de un amigo que, en un momento de su vida, se sintió atrapado en un túnel oscuro. Su trabajo lo había llevado a un lugar de incertidumbre y desasosiego. Cada mañana, al despertar, la ansiedad lo invadía. Sin embargo, decidió abrir la Biblia y en medio de esas páginas descubrió el Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Al leerlo, algo dentro de él cambió. Esa promesa se convirtió en su mantra. Comenzó a repetirla, a meditar sobre su significado. Con el tiempo, la ansiedad que lo dominaba empezó a desvanecerse. La luz de Dios iluminó su camino y, poco a poco, encontró claridad, dirección y propósito. No subestimes el poder de la palabra en tu vida. A veces, lo que más necesitamos es detenernos, respirar y permitir que las verdades divinas calen hondo en nuestro ser. La lectura de la Biblia no es solo un acto de religión, es un encuentro con la esencia misma de Dios. Cada vez que abres ese libro sagrado, invitas al Espíritu Santo a entrar en tu mente y corazón. Te invitas a ti mismo a la transformación, a la renovación. Dios no quiere que vivas en la confusión.
La vida tiene formas sutiles de envolverte en su caos, ¿verdad? A veces puedes sentirte como un náufrago en medio de un mar agitado, buscando un punto firme donde anclar tu esperanza. En esos momentos es fácil ver la claridad, como si las nubes de la duda cubrieran tu visión. Pero aquí está la belleza. Dios no se ha olvidado de ti. Su palabra es ese faro en la tormenta, esa voz que resuena en el silencio y te recuerda que siempre hay un camino, incluso cuando parece que el horizonte se ha desvanecido. Recuerdo una época en la que me sentía abrumado por la rutina y la presión del día a día. Las decisiones pesaban sobre mis hombros como una roca y cada intento de avanzar se sentía como un esfuerzo en vano. Un día, mientras buscaba respuestas, me topé con Proverbios 3, 5, 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apures en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus senderos. Esa promesa me golpeó con fuerza. ¿Qué pasaría si dejara de intentar resolverlo todo por mí mismo? Si, en lugar de aferrarme a mis propias limitaciones, me entregara a la guía divina. Desde ese instante decidí soltar las riendas de mi vida, incluso cuando la incertidumbre parecía aplastante. La oración se convirtió en mi refugio y la lectura de la Biblia en mi brújula. Cada versículo que leía cobraba vida como si las palabras mismas estuvieran destinadas a mí. La claridad que antes parecía inalcanzable comenzó a asomarse entre las sombras. En lugar de sentirme perdido, empecé a experimentar una paz profunda, una serenidad que solo viene de saber que el Creador del universo tiene un plan para mí. Y es que cada vez que abres ese libro sagrado, no solo te sumerges en historias antiguas, te estás asomando a la mente de Dios. Estás permitiendo que su sabiduría se instale en ti. Cada página es como un suave susurro que te dice, aquí estoy y estoy contigo. La palabra de Dios tiene el poder de transformar corazones, de cambiar percepciones, de abrir los ojos de aquellos que están ciegos por el miedo o la confusión. Recuerda, lo que hoy duele, mañana será tu testimonio. Imagina por un momento que cada versículo que absorbes es un ladrillo que construye tu fortaleza espiritual. Con cada lectura te acercas más a la claridad que tanto anhelas. Es como si el Espíritu Santo tomara tu mano, guiándote a través del laberinto de la vida, iluminando los rincones oscuros donde antes solo había incertidumbre. Hay algo liberador en dejar que la palabra de Dios sea tu guía. Te permite soltar la carga de la ansiedad y la duda. Te invita a caminar en fe, a confiar en un futuro que no puedes ver, pero que sabes que está en manos del Maestro. Y no es eso lo que todos ufamos, un propósito, una dirección, una razón para levantarnos cada día con la certeza de que estamos en el camino correcto. La vida puede ser como un rompecabezas complicado, donde las piezas parecen no encajar. Pero cuando permites que la luz de la Escritura ilumine tu mente, empiezas a ver el diseño de Dios. Aquello que te parecía confuso se convierte en claridad. Las decisiones que antes te atormentaban se convierten en oportunidades de fe. Y poco a poco te empiezas a entender que cada desafío es una invitación a crecer. La verdad es que la vida está llena de preguntas que a menudo nos llevan a la confusión, a la duda y a veces incluso al desánimo. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que hay una respuesta, una luz que puede iluminar incluso los momentos más oscuros de tu vida? Esa luz es la palabra de Dios. Cada versículo es como un rayo de sol que atraviesa las nubes, trayendo claridad y calidez a tu corazón. Recuerdo una época en la que me sentía atrapado en un mar de incertidumbre. Las decisiones se acumulaban como casmuetas en otoño y cada elección parecía más pesada que la anterior. Pero en medio de ese caos, encontré un pasaje que resonó en mi alma. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apures en tu propia inteligencia. Proverbios 3:5. Al leer estas palabras, sentí como si un peso enorme se levantara de mis hombros. No tenía que tener todas las respuestas, solo necesitaba confiar. Y ahí estaba la clave, la confianza. Cuando permitimos que la palabra de Dios hable a nuestro ser, comenzamos a ver las cosas desde una perspectiva diferente. La confusión se disipa y los caminos que antes parecían bloqueados se abren ante nosotros, como un sendero iluminado por las estrellas en una noche oscura. Imagínate caminando por ese sendero, sintiendo la suave brisa que acaricia tu rostro, recordando que no estás solo. El Creador del universo está a tu lado, guiándote en cada paso. A menudo nos aferramos a nuestras propias limitaciones, a nuestras dudas y temores. Pero la Biblia nos recuerda que somos más que vencedores. Cuando sientes que la vida te empuja hacia abajo, recuerda que en Cristo hay fortaleza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Esa no es solo una afirmación, es una promesa. Y al abrazar esa verdad, te elevas por encima de las circunstancias.
Piensa en el momento en que te despiertas por la mañana con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas. Ese primer resplandor es un recordatorio de que cada día es una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. La palabra de Dios actúa de la misma manera. Te invita a levantarte, a mirar hacia adelante y a creer en lo que está por venir. La claridad que buscas no es un destino, sino un viaje que se revela a medida que te sumerges en la Escritura. No se trata solo de leer, se trata de permitir que cada palabra penetre en tu ser. Permítete ser transformado. Cuando abres las páginas de la Biblia, es como abrir una ventana a lo divino. Cada versículo es un susurro de amor, un recordatorio de que hay un plan para ti, un propósito que trasciende tus circunstancias actuales. La verdad es que, a veces, la vida no tiene sentido, pero cuando anhelas claridad, Dios te ofrece su palabra como un mapa. Imagina estar en medio de un desierto rodeado de arena y sol. Cada paso parece más difícil que el anterior y la sed se hace insoportable. Pero, de repente, encuentras un oasis, un lugar fresco y lleno de agua. Así es la palabra de Dios en tiempos de confusión. Es el oasis en medio de la sequedad, el refresco en medio de la lucha. Nos recuerda que hay esperanza, que incluso en el desierto Dios está presente, proveyendo lo que necesitamos. ¿Y qué hay de esos momentos en los que el miedo amenaza con consumirnos? El temor puede ser como una sombra. El miedo puede ser como una sombra que se cierne sobre nosotros, oscureciendo nuestra visión y robando nuestra paz. Pero cuando nos sumergimos en la Escritura, la luz comienza a disipar esas sombras. Imagínate abriendo el Salmo 23, donde se nos recuerda que no debemos temer, porque Él está con nosotros. Ese simple recordatorio puede ser un refugio en la tormenta. Es como encontrar un faro en medio de la noche que guía nuestro camino y nos asegura que no estamos solos en la travesía. Cada palabra de la Biblia tiene el poder de transformar nuestra mente, de renovarla. No es solo un libro antiguo, es un compendio de vida, de experiencias, de promesas eternas. Cuando lees sobre las luchas de los personajes bíblicos, sientes que sus historias son también las tuyas. Cuando David enfrentó a Goliat, no solo está luchando contra un gigante, está desafiando el miedo que intentaba paralizarlo. Y tú, querido amigo, también puedes enfrentar tus gigantes. La claridad que buscas se revela en esos momentos de confrontación, cuando decides no ceder ante el temor, sino confiar en la fuerza que proviene de Dios. Cada mañana, al abrir las páginas sagradas, imagina que te sientas al lado de Jesús, escuchando sus enseñanzas. Su voz es suave, pero firme, llena de amor y de autoridad. Él no solo comparte verdades, Él transforma corazones. Permítele que su sabiduría llene cada rincón de tu mente, que disipe las nubes de la duda y el desánimo. La claridad no es un mero concepto, es una experiencia. Es un regalo que se despliega ante ti a medida que te entregas a la lectura y a la meditación de su palabra. Recuerda que hay momentos en que la confusión puede parecer abrumadora. Te sientes perdido como un barco a la deriva en un mar tempestuoso. Pero en esos momentos, la Biblia se convierte en tu brújula. En Proverbios se nos dice que la sabiduría grita en las calles, que nos llama con un susurro suave. ¿Estás dispuesta a escuchar? La claridad que anhelas está a tu alcance, esperando que abras tu corazón a las verdades que resuenan en la Escritura. Es como un amanecer después de una larga noche. Todo se ilumina, los colores vibrantes emergen y la vida cobra un nuevo sentido. Así es la revelación de la palabra de Dios. Te ofrece una nueva perspectiva, una manera de ver las cosas que antes parecían sombrías e inciertas. Cada versículo te invita a mirar más allá de tus circunstancias, a elevar tus pensamientos hacia lo alto, donde reside la esperanza eterna. A veces, la vida puede parecer un laberinto. Te enfrentas a decisiones difíciles, a caminos inciertos, pero en esos momentos, la palabra de Dios se presenta como un mapa claro. Te guía, te orienta y te muestra la dirección correcta. Cuando escuchas la voz de Dios a través de las Escrituras, encuentras la valentía para dar pasos firmes, incluso si el camino parece pocoso. Y sabes que cada paso que das con fe es un paso hacia la claridad que tanto anhelas. Imagina que estás en un bosque espeso, donde la niebla cubre todo a tu alrededor. No sabes cuál es el camino a seguir y el miedo a perderte te envuelve. Pero en ese bosque, una luz brilla a lo lejos. Esa luz es la palabra de Dios, iluminando el sendero. Cuando te acercas, la niebla comienza a disiparse y puedes ver con claridad.
La palabra no solo ilumina el camino, sino que también el sol comienza a asomarse tras las nubes y con su luz dorada transforma el paisaje. Así, la palabra de Dios tiene el poder de transformar nuestro interior, de iluminar esos rincones oscuros donde a veces nos sentimos atrapados. Cada vez que te sumerges en las Escrituras, es como abrir una ventana en una habitación cerrada. El aire fresco entra y con él la claridad que tanto necesitas. La Biblia no es solo un libro antiguo, es una carta de amor que Dios ha escrito para ti, llena de promesas y verdades que pueden cambiar tu vida. Recuerdo una etapa en mi vida en la que todo parecía confuso. Las decisiones pesaban sobre mis hombros como una mochila cargada de piedras. Me sentía perdido sin rumbo. Sin embargo, cuando empecé a leer la palabra de Dios con corazón abierto, las palabras comenzaron a resonar en mi ser. No temas, porque yo estoy contigo, decía un versículo que se grabó en mi mente. Qué poderoso es saber que no estamos solos en nuestra travesía. Cada vez que te enfrentas a la incertidumbre, recuerda que Dios camina a tu lado, guiándote a través de cada prueba y cada desafío. La Biblia actúa como un espejo, reflejando no solo nuestra realidad, sino también nuestro potencial. Cuando lees sobre los héroes de la fe, esas figuras que enfrentaron gigantes y tormentas, te das cuenta de que tú también tienes la capacidad de levantarte. La historia de David frente a Goliat no solo es un relato antiguo, es un recordatorio constante de que con fe puedes enfrentar cualquier adversidad. Dios puede usar tus luchas como trampolín hacia tu propósito. Cuando las dudas nublan tu mente y parece que las respuestas se esconden en la bruma, vuelve a la palabra. A veces, la respuesta que buscas no llega en forma de un gran destello de luz, sino en un susurro suave que te invita a confiar. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. ¿Te imaginas sentir esa paz en medio del caos? Esa paz es un regalo que solo se encuentra en la intimidad con Él. Cuando sientes que el peso del mundo recae sobre ti, toma un momento para leer y meditar en su palabra. Cada versículo es un recordatorio de que hay un plan divino en acción, incluso cuando no puedes verlo. Hay una historia que me gusta mucho, es la de un hombre que tras tener su trabajo y enfrentarse a la desesperación, encontró consuelo en las promesas de la Escritura. Con cada versículo que leía comenzó a ver su situación desde una nueva perspectiva. Las puertas que parecían cerradas empezaron a abrirse y el desánimo se convirtió en esperanza. Esa es la maravilla de la palabra de Dios. Te transforma, te levanta, te da alas para volar más alto. En medio de tu lucha, recuerda que tu historia no ha terminado. Cada capítulo de tu vida tiene un propósito y Dios está escribiendo un relato que solo tú puedes contar. Cuando sientes que no puedes más, cuando el miedo quiere apoderarse de ti, vuelve a las Escrituras. Ahí encontrarás la claridad que necesitas. Es como si cada página estuviera impregnada de la esencia divina, esperando ser descubierta. La lectura bíblica no es un mero ejercicio intelectual, es una danza entre tu espíritu y el Espíritu Santo. Al abrir la palabra, permites que Dios hable a tu corazón, que susurra verdades que pueden cambiar tu vida. No subestimes el poder de unos minutos a solas con Él. Así que si este mensaje ha tocado tú. A veces, en la vida, nos encontramos en un laberinto de pensamientos y de emociones. Es como si la niebla se asentara sobre nuestro corazón, nublando la visión de lo que realmente importa. En esos momentos, una lectura bíblica puede ser como un faro en la tormenta, guiándonos hacia la calma y la claridad que tanto anhelamos. Recuerdo una vez, en un momento de confusión profunda, abrir mi Biblia al azar y encontrar un versículo que, en ese instante, parecía dirigido exclusivamente a mí. Era como si Dios hubiera tomado un espacio en mi vida, dándome un abrazo a través de sus palabras. La Escritura tiene esa capacidad única de comunicarse con nosotros en el lugar exacto donde estamos. Te invito a que te acerques a ella con un corazón abierto, como un niño que corre hacia su padre en busca de consuelo. La palabra no solo te habla de lo que has sido, sino que también ilumina lo que está por venir. Es en esas páginas donde encontramos la verdad que sana, que restaura y que trae paz. La vida puede ser un camino sinuoso, lleno de obstáculos, pero en cada tropiezo, en cada caída, hay un mensaje de esperanza esperando ser descubierto. Imagina por un momento la historia de un rey, un líder poderoso que enfrentó la adversidad con fe inquebrantable. David, el hombre conforme al corazón de Dios, experimentó la soledad, la traición y el miedo. Sin embargo, en sus momentos más oscuros, fue la Escritura la que lo llevó a recordar quién era realmente, un hijo amado del Altísimo. Los salmos son un testimonio de su lucha y de su victoria. En ellos, no solo se desahoga, sino que se reencuentra con la verdad de su identidad.
Y tú, querido amigo, también puedes encontrar ese refugio. Cuando las dudas y los miedos parecen asediarte, permite que la luz de la palabra disipe las sombras. Recuerda que no estás solo. Hay un Dios que camina a tu lado, que te guía en cada paso. A veces, la respuesta que buscas no está en el ruido de la vida cotidiana, sino en el susurro de su voz a través de las Escrituras. La claridad que anhelas se revela en la quietud de tu corazón, en esos momentos de reflexión y oración. Hay una promesa hermosa que se encuentra en Isaías. En tus caminos, cuando te sigues, verás una voz detrás de ti que grita: este es el camino, andad por él. Esa voz puede ser el eco de las palabras de Dios que resuenan en tu interior. Cuando te detienes a leer, a escuchar, esa voz se hace más clara, más fuerte. Te recuerda que cada desafío es una oportunidad para crecer, para fortalecerte, para acercarte más a él. Quizás te sientas perdido en un mar de decisiones, abrumado por las expectativas de la vida. La lectura de un pasaje bíblico puede ser como un mapa que te ayuda a trazar el rumbo. La vida no siempre es fácil, pero hay una certeza que trasciende las circunstancias. Dios está contigo. Su palabra es el ancla que sostiene tu alma en medio de la tempestad. Cuando abrimos nuestro corazón a la Escritura, permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe y nos transforme. No subestimes el poder de los pequeños momentos. Tal vez pienses que no tienes tiempo, que la vida es demasiado agitada, pero te animo a que busques esos minutos preciosos. Dedica un tiempo a Dios y observa cómo tu mente comienza a despejarse, cómo la luz de su verdad ilumina cada rincón de tu ser. A veces, en medio de la confusión y el ruido del mundo, encontramos un refugio en la palabra de Dios. Imagínate un amanecer en la montaña. La luz comienza a filtrarse entre los árboles, disipando la neblina de la noche. Así es la lectura bíblica en nuestras vidas. Nos ofrece claridad, nos permite ver lo que antes parecía borroso. Cuando te sumerjas en esos pasajes, no solo estarás leyendo, estarás permitiendo que cada palabra penetre en tu ser, limpiando las dudas y llenando tu mente de paz. Cuando abres la Biblia, no solo te enfrentas a letras en una página, estás escuchando la voz del Creador, quien te conoce mejor que nadie. Es como si cada versículo le estuviera hecho a medida para ti, para tus luchas y anhelos. En esos momentos de reflexión, sientes que Dios te habla directamente, que sus promesas son un bálsamo para tu alma. No temas, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Estas palabras son una luz en la oscuridad, un faro que te guía cuando sientes que el camino se ha desdibujado. Recuerdo un tiempo en mi vida en que las decisiones me abrumaban. Estaba en una encrucijada, enfrentando varias direcciones, cada una con sus propias consecuencias. Fue entonces cuando decidí dedicarme a la lectura de la Biblia con un corazón abierto. Me senté en un rincón tranquilo, con una taza de café humeante en mis manos y la palabra en mi regazo. Comencé a leer y poco a poco, las palabras comenzaron a saltar de la página. Una promesa aquí, un consejo allá, y de repente sentí que la neblina de la confusión empezaba a disiparse. La historia de Salomón me tocó profundamente. Cuando Dios le ofreció cualquier cosa que deseara, él pidió sabiduría. ¡Qué hermosa lección! En lugar de riquezas o poder, anheló entender, y Dios se lo concedió. Así podemos pedirle a Dios que nos dé claridad, que nos ilumine en nuestras decisiones. No hay pregunta demasiado pequeña ni duda demasiado grande. Cuando le buscamos con sinceridad, Él responde. El Salmo 119, un canto de amor a la palabra, nos recuerda: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Esta imagen me llena de asombro. Imagínate caminando en una noche oscura, donde cada paso es incierto. Pero en medio de esa oscuridad hay una luz que te guía. Esa luz es la palabra de Dios. Cada versículo es un destello que ilumina el siguiente paso que debes dar. Cuando sientas que te falta dirección, recuerda que la Biblia es el faro que te guía en la tormenta. Hay momentos en que la vida se siente como un laberinto sin salida. Las voces del mundo pueden ser ensordecedoras, llenándote de dudas y temores. Pero al abrir las páginas de la Escritura, encuentras la voz que calma la tempestad. Esa voz que dice: confía en mí, yo tengo un plan. Y en ese instante, la paz que sobrepasa todo entendimiento comienza a llenar tu corazón. La lectura bíblica no solo aclara tu mente, sino que también transforma tu espíritu. Te animo a que busques esos momentos de conexión. Haz de la lectura bíblica un hábito, algo que anheles cada día. No se trata solo de cumplir con un deber, sino de entrar en una relación más profunda con tu Creador. A veces es en la quietud de un día ordinario donde Dios se manifiesta de manera extraordinaria. Un simple paso. Cuando nos sumergimos en la palabra de Dios, algo maravilloso sucede. Es como si cada versículo se convirtiera en un espejo que refleja no solo nuestra realidad, sino también el camino hacia la claridad que tanto anhelamos.
¿Cuántas veces hemos estado parados en la encrucijada de decisiones, sintiendo que el peso del mundo recae sobre nuestros hombros? En esos momentos de incertidumbre, la Biblia se eleva como un refugio seguro, una guía que no falla. Cada página, cada historia, cada palabra inspirada nos ofrece un rayo de esperanza, una chispa de verdad que enciende la luz de la sabiduría. La historia de Moisés y del pueblo de Israel es un hermoso recordatorio de esto. Imagínate el desierto, un vasto mar de arena, donde el horizonte se confunde con el cielo. Moisés, enfrentando la duda y el temor, se aferra a la promesa de Dios. En su búsqueda de claridad, escucha la voz divina que le dice: yo estaré contigo. Y así, mientras caminan hacia la tierra prometida, cada paso se convierte en un testimonio de fe. ¿No es eso lo que nos ofrece la lectura bíblica? La certeza de que no estamos solos, de que hay un propósito en cada dificultad y que, al final, la luz siempre prevalecerá. Cuando abrimos nuestras Biblias, cada palabra se convierte en un faro. La angustia puede nublar nuestra mente, pero la Escritura nos recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera. Cuando sientas que la confusión se apodera de ti, recuerda que la respuesta puede estar en un simple versículo. Tal vez sea Salmo 119 y 105 que dice: tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz a mi camino. Imagina el consuelo que puedes encontrar en esa promesa, como un abrazo cálido en un día frío. La luz que Dios nos ofrece no solo ilumina el sendero, también nos da la valentía para seguir adelante a pesar de la oscuridad que a veces nos ahoga. Es en esos momentos de desasosiego que la lectura bíblica se convierte en un acto de valentía. Nos invita a detenernos, a respirar y a escuchar la voz suave pero firme de nuestro Creador que nos recuerda quiénes somos en Él. A veces la vida puede ser un torbellino, pero la palabra de Dios es la ancla que nos mantiene firmes. Cuando te sientas perdido, recuerda que en medio del ruido del mundo hay una melodía que resuena en tu corazón. No temas, porque yo estoy contigo. Te animo a que hagas de la lectura bíblica un refugio en tu vida. Permite que las palabras divinas se filtren en tu corazón, llenándolo de paz y propósito. Puede que encuentres ese pasaje que te hable directamente al alma, que te desafía a levantarte y a caminar hacia lo desconocido, confiando en que Dios va delante de ti. Cada día es una nueva oportunidad para sumergirte en su verdad, para permitir que su luz brille en las áreas más oscuras de tu vida. Y no olvides, querido amigo, que no estás solo en este viaje. Comparte este mensaje con alguien que necesite esperanza hoy. A veces, una simple palabra puede encender la fe en el corazón de otro. La comunidad de creyentes es un bálsamo que sana, una red de apoyo que nos sostiene en los momentos difíciles. La Escritura nos enseña que estamos llamados a llevar las cargas los unos de los otros. Así que cuando encuentres esa claridad, no dudes en compartirla. La luz que has recibido es un regalo que puede cambiar vidas.